Bom, não secava. Dava, as pessoas bebiam água, tudo água com sal, mas era água que você tinha. Mas esse ano, se não fosse essa tecnologia de primeira água, tinha morrido gente de sede, porque nós não tínhamos onde tirar. E aprendi também com os intercâmbios a conviver com tudo, com todas as situações do semiárido. Nós tivemos no intercâmbio no Nordeste, no norte da Bahia, Nordeste, que lá era bem mais seco do que aqui onde eu moro, bem mais seco mesmo. E eu vi o pessoal sobrevivendo. Com a chuva que dava, eles enchiam uma cisterna e aí criavam bodes, os bodes nos fundos de pasto, tudo gordo, bonito. Trouxe até as sementes dos capim que eles plantavam lá. E vou multiplicar, se Deus quiser, porque eu pretendo fazer a mesma coisa. Los ecosistemas áridos y semiáridos del mundo cubren más del 40% de la superficie terrestre y tienen un cuarto de la población del planeta. Son territorios llenos de vida y dinámicas sociales propias que necesitan ser reconocidas y apoyadas. Es fundamental garantizar que estos ecosistemas sigan vivos. Para eso, los países deben garantizar el derecho a la tierra para estas poblaciones, pero también agua, educación, salud, soberanía alimentaria y, sobre todo, el reconocimiento de sus costumbres y tradiciones. La plataforma Semiáridos está presente en 10 países de América Latina a través de 15 organizaciones sociales, trabajando con campesinos, indígenas y afrodescendientes y construyendo con muchas manos una nueva mirada de sus territorios. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por conectarse y por estar aquí, a todas las personas, instituciones y organizaciones que hoy nos acompañan. Damos inicio al tercer día del 12º Foro de la Tierra, organizado por la Coalición Internacional por la Tierra de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Gabriel Segueso, yo soy director ejecutivo de Fundapaz, una ONG que trabaja en la Argentina y punto focal de la plataforma Semiárido de América Latina. Este panel hemos denominado Crisis Climática y Potencial Resiliente de los Semiáridos de América Latina, y está coorganizado, ¿no?, por la plataforma Semiáridos, por la articulación del semiárido brasilero, ASA Brasil, y por un proyecto que es financiado por el FIDA, de gestión del conocimiento en agricultura resiliente al cambio climático, que tanto plataforma como ASA Brasil ejecutan, ¿sí?, en América Latina. Y lo hacemos además en el marco de la década de la restauración de los ecosistemas de Naciones Unidas, de las cuales la ILC también forma parte, ¿no? Queremos hacer algunas recomendaciones iniciales. Le pedimos, por favor, mantener el micrófono apagado. Contamos con traducción simultánea al inglés y al portugués. Para eso simplemente vayan al icono de interpretación y seleccionan el idioma en el cual quieren escuchar todas las disertaciones. Se está transmitiendo en vivo por Facebook, ¿sí?, de la ILC de América Latina y el Caribe, y por todas las redes de la plataforma Semiáridos. Y también le queremos decir que vamos a entregar unos certificados por la participación de a todas las personas interesadas, ¿no? Va a haber algunas informaciones adicionales en el chat sobre este punto. Simplemente para dar un marco conceptual de cómo hemos pensado este webinario, queremos hacer algunas reflexiones y algunos nexos que tiene la plataforma Semiáridos con los ODS, ¿no? Y sobre todo en qué ODS nosotros encuadramos parte de nuestro trabajo. Por ejemplo, en el ODS 1, el fin de la pobreza y sus metas de acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra o los recursos naturales, ¿no? Es donde la plataforma tiene acciones muy concretas. El ODS 2, de hambre cero, todo lo que tenga que ver con producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes, ¿no?, que aumenten la productividad y la producción. Es parte también de las acciones que hacemos en los territorios. El ODS 6 de agua limpia y todo lo que tenga que ver con uso eficiente de los recursos hídricos de todos los sectores para asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce, ¿no?, para millones de personas que no tienen asegurado ese derecho básico, y donde la plataforma ha hecho muchas acciones, ¿no?, en este sentido. Tenemos el ODS 13 de acciones por el clima, ¿no?, todo lo que tenga que ver con los riesgos relacionados con el clima, con las sequías y con los eventos climáticos, en donde, por ejemplo, el proyecto DACI Semiárido Vivo tiene una acción muy particular, ¿sí? Al mismo tiempo que el ODS 15 de vida de los ecosistemas terrestres, o el 17 de generación de alianzas. Si hay algo que la plataforma ha hecho en sus casi 10 años de vida, es tejer muchas alianzas a nivel regional. Las zonas semiáridas de América Latina vienen siendo severamente afectadas, ¿no?, por los efectos del cambio climático,
con un incremento de los fenómenos extremos de sequía, de lluvia, de inundación, ¿no? Que han favorecido los procesos de emigración de la población rural, ¿no? Y sobre todo han generado en muchos de nuestros países un aumento de la desigualdad. Sin embargo, gracias a la rica historia institucional y organizativa y a la gran cantidad de recursos naturales, culturales y sociales que las regiones semiáridas tienen, esto los transforma en regiones con enorme potencial de resiliencia climática y una enorme capacidad de adaptación para transformar la crisis climática en un modelo virtuoso de desarrollo inclusivo y sostenido para millones de personas. En algunos estudios que hicimos de la plataforma, en el área de acción, en los 10 países en los cuales trabajamos, hemos relevado que viven más de 52 millones de personas y la superficie de esos países abarca casi 160 millones de hectáreas. La plataforma aglutina 16 miembros de 10 países, ¿no? Y tiene una definición política de su mirada y su accionar que quería remarcar fuertemente, que es mirar los problemas y los desafíos desde el potencial y de la fortaleza de las regiones semiáridas y nunca desde la pobreza y la miseria. Desde el orgullo de vivir y desarrollarse en los semiáridos, ¿no? De América Latina, aceptando su condición climática que también es maravillosa, como una herramienta de progreso y desarrollo inclusivo centrado en sus potencialidades. Y también algo que es muy importante es buscar generar propuestas de políticas públicas desde las acciones territoriales que van avanzando y construyendo alianzas hacia lo local, lo nacional y lo regional, en un proceso de retroalimentación constante, de lo local hacia lo internacional y de lo internacional hacia lo local. Esos han sido como los grandes conceptos, ¿no? Que hemos construido desde la plataforma y que hemos buscado trabajar. Con este marco conceptual, a mí me da mucho honor iniciar con las ponencias, ¿no? Que hemos invitado a ser parte y que agradecemos enormemente su participación. En primer lugar, quiero presentar a Marta Moneo, que es oficial de adaptación de ONU Ambiente, de la Oficina Regional de América Latina. Marta es ingeniera ambiental, especializada en ordenamiento territorial y doctora en economía de los recursos naturales, con más de 15 años de experiencia, ¿no? En temas relacionados a la adaptación y al cambio climático. Desde el 2011 trabaja en Naciones Unidas, donde coordina la formulación de proyectos en África, el Pacífico Sur y América Latina. Y actualmente coordina el equipo de adaptación al cambio climático del PNUMA. Marta, muchísimas gracias por tu participación. Tenés unos 7 minutos, yo cuando falten 2 te aviso para poder manejar un poco el tiempo. En eso le vamos a pedir disculpas si tenemos que intervenir, pero tenemos un tiempo totalmente acotado en la sesión de hoy. Marta, muchas gracias. Gracias, Gabriel, y muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla, tengo una presentación cortita. ¿Me avisan, por favor, si la pueden ver? ¿Me están viendo? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Voy a ponerla en modo presentación. ¿Se ve? Sí. Listo, perfecto. Pues como decía, muchísimas gracias por la invitación. Yo quería hablar un poco sobre un área semiárida particular, donde desde ONU Medio Ambiente estamos trabajando mucho desde hace 5 años. Es una semana además un poco de celebración, por fin, porque hemos construido una iniciativa en la que llevamos trabajando con 7 países de Centroamérica y República Dominicana durante 5 años para el corredor seco centroamericano, que refleja mucho los aspectos que estaba mencionando Gabriel en la introducción. Es una... pues para los que no conozcan, he visto que hay varios participantes de la región de Centroamérica, pero el corredor seco es una subregión de Centroamérica donde viven más de 10 millones de personas, pues que está enfrentando desde hace mucho tiempo, y los escenarios de cambio climático prevén impactos muy severos del cambio climático sobre los recursos hídricos, sobre los recursos naturales, y es una zona que concentra pues, niveles de degradación ambiental muy altos, degradación de niveles de pobreza también muy altos, y donde es realmente necesario hacer un esfuerzo, como decía Gabriel, integrado, de valorización de estos ecosistemas y de potenciación de su valor y sus servicios ecosistémicos que pueden brindar a la comunidad. Esta crisis climática se está traduciendo además en una crisis severa humanitaria de migración de la población,
Por lo tanto, pues desde pues las distintas instituciones que trabajan a nivel regional en Centroamérica, en particular en el corredor seco, pues se ha tratado de desarrollar una iniciativa que refleje y que aborde los aspectos que estaba mencionándose al principio, pues no solamente desde el punto de vista de gestión de los ecosistemas o de recuperación de los ecosistemas, sino también desde el punto de vista institucional, incluso financiero. Las consecuencias más negativas que estamos observando ya, de hecho, del cambio climático en Centroamérica incluyen pues, sequías severísimas que se traducen en reducción de rendimientos de los cultivos, en plagas y enfermedades que se expanden cada vez más, en cambios incluso en la composición ecosistémica natural de los ecosistemas, y también en eventos extremos, no solamente de sequía, sino de repente también inundaciones severísimas que degradan mucho el suelo y los recursos naturales. Por lo tanto, y desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en conjunto, como decíamos, con otras instituciones clave desde el punto de vista técnico como la FAO, desde el punto de vista político como la CCAD, que es la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que coordina a todos los países de Centroamérica en su acción política y estrategia política, y el Banco Centroamericano de Inversión, como el elemento financiador, pues se ha trabajado en desarrollar un concepto de abordar la crisis climática desde la adaptación basada en ecosistemas, precisamente con ese objetivo de valorar y de recuperar los ecosistemas y los servicios ecosistémicos clave de esta región semiárida. Simplemente pues esta diapositiva muestra algunos de los ejemplos del tipo de intervenciones que se están proponiendo en esta iniciativa de reforestación, de instalación de sistemas agrosilvopastoriles, barreras vivas, distintos tipos de mezclas de cultivos, donde ya tenemos mucha evidencia de los beneficios que generan este tipo de intervenciones que pretenden, una vez más, pues recuperar los servicios ecosistémicos a través de reforzar los ecosistemas ya naturales de la región, ¿no? Como decía, lo importante, y creo que es un mensaje clave para la adaptación en este tipo de sistemas, es ese enfoque integral. Entonces, esta iniciativa o el concepto que hemos tratado de desarrollar pues se enfoca en distintos niveles y distintos abordajes de la adaptación al cambio climático, desde el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales, los gobiernos nacionales y hasta la estrategia regional en el corredor seco centroamericano, las intervenciones demostrativas como una manera de concientizar a la población, a los productores, a los gobiernos, a distintos niveles, incluso a las instituciones financieras, sobre el potencial que existe en la inversión en soluciones basadas en la naturaleza y en adaptación basada en ecosistema. Por otro lado, en la generación de adaptación y de evidencias sobre los impactos del cambio climático y los beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza, que encontramos que muchas veces es uno de los grandes retos a la hora de definir estrategias políticas que vayan en esta dirección, tener una evidencia generada y clara de cuáles son los beneficios, no solamente económicos, sino sociales y ambientales, que tiene la inversión en este tipo de soluciones, ¿no? Y por último, Marta. Sí, pero por último, pues también involucrar por primera vez a las instituciones financieras, desde las microfinancieras en particular, para que funcionen también como un brazo para hacer llegar todo el financiamiento climático que es necesario para la adaptación hasta ese nivel del territorio. Aquí, bueno, pues solo algunos ejemplos de dónde son las zonas piloto, donde se va a involucrar el proyecto. Se trata de una iniciativa, un programa de casi 270 millones de dólares. Es una de las iniciativas más grandes en adaptación, que decía estamos de celebración porque finalmente después de 4 años de trabajo el Fondo Verde la aprobó la semana pasada. Y simplemente, bueno, pues aquí tenía una diapositiva de cómo se hace llegar ese financiamiento y esa acción climática a las regiones desde la fuente de financiamiento y con la acción de todos estos actores a distintos niveles. Y simplemente, quizá para terminar, el mensaje más importante que quería dar es este de la integración, ¿no? Como para la innovación climática y para la acción climática realmente hace falta
una prácticamente revolución, como dice el Centro Global de Adaptación, en la comprensión del riesgo y los sistemas, de cómo se abordan los riesgos climáticos, en la mejora de la planificación a distintos niveles, como decía Gabriela al principio, y en el financiamiento. Y cómo pues la financiación y la inversión en adaptación claramente supera los costos que tiene, no solamente en cuanto a beneficios económicos, sino también a pérdidas evitadas y a los beneficios sociales y ambientales que conlleva también la inversión en adaptación. Así que, bueno, espero que este concepto de integración en la solución sea el mensaje que queda de esta presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta, realmente súper interesante. Después seguramente habrá algunas preguntas, podremos ampliar, ¿no? Algunos conceptos que has planteado en esta presentación. Bueno, vamos a presentar a nuestra segunda ponencia. En este caso tiene que ver con las experiencias de convivencia con el semiárido brasilero. Quiero presentar a Luis Eduardo Sobral, que es coordinador del proyecto Saberes de Semiáridos de CETRA, perteneciente, ¿no?, a ASA Brasil. Luis Eduardo es ingeniero agrónomo, es coordinador técnico de CETRA, representante de CETRA en ASA Brasil, y compone un grupo de trabajo sobre semillas y actúa en el área de agroecología y convivencia con el semiárido. Luis Eduardo, es un placer presentarte y tenerte en este panel. Tienes 7 minutos, yo a los 5 minutos te aviso un poquito para que puedas redondear. Adelante y muchas gracias. Muitas graças, obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para a participação desse momento tão importante nesse momento. Então, assim, como Gabriel falou, sou do CETRA, uma organização da sociedade civil, e nós somos integrantes da plataforma Semiáridos da América Latina e da articulação do semiárido brasileiro. E faço parte do GT de Sementes, do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido. Então, considero esse momento crucial para discutir os rumos de nossa sociedade, né? Porque a gente está agora passando por um momento, uma crise climática, uma crise ambiental alarmante que pode comprometer a vida do nosso planeta. Quem está sofrendo mais com os impactos da crise climática são as comunidades povos tradicionais, né? Que são as que mais dependem e se relacionam com os ecossistemas naturais, né? E nossa situação climática no Brasil vem se agravando nos últimos anos, né, pelos sucessivos baixos índices de chuva, né? A gente vem passando por 6, 7, 8 anos com baixas precipitações que compromete, como foi falado na apresentação anterior, compromete a produção de alimentos, né? Diminui o nível dos lençóis freáticos e aumenta a temperatura, vem aumentando assustadoramente, né? Segundo índices que de alguns relatórios, aumentou de 1 a 1,5 graus da temperatura na nossa região semiárida, né? Então, isso dá uma série de consequências, como queimadas, aliado a nosso governo federal brasileiro, ele vem diminuindo a aplicação de multas e o monitoramento aos crimes ambientais. Então, vem se aumentando muito, assustadoramente, a aplicação de agroquímicos, agrotóxicos, desmatamento desenfreado, a utilização desenfreada y el uso desenfrenado de los recursos naturales, como el agua. O sea, además de la disminución de los recursos del agua, estamos viendo cómo ese uso indiscriminado trae también problemas de contaminación y contaminación también por insumos agrotóxicos. Es por eso que la articulación del semiárido de Brasil está elaborando un sexto informe donde se puede identificar ya un aumento de los índices de desertificación, particularmente en la región del semiárido. Entonces, pues nosotros estamos registrando ya varios territorios que están pasando de ser semiárido a ser ya desierto. Y eso viene agudizándose con el avance del cambio climático. Entonces, esta situación está profundamente ligada con la lucha contra el hambre, la lucha por defensa de la agricultura. Por eso que podemos afirmar que los campesinos, agricultores y los productores familiares
y los pobres son precisamente los actores fundamentales para dar respuesta a este escenario de crisis que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque estas familias agricultoras, productoras, se desarrollan la producción de alimentos saludables, y eso disminuye considerablemente la emisión de gases de carbono, y tiene además una relación positiva en su entorno ambiental, ¿no? Por ejemplo, reducción de producción de metano. Eso ayuda también a disminuir la temperatura ambiente, recuperar nacientes de agua, así como otros beneficios y réditos ambientales. Es por eso que podemos decir que tiene una gran importancia agroecológica la actividad de estas comunidades. No solo para el ecosistema directo de ellos, sino para el ecosistema en general. Por ejemplo, también ahora hay una preocupación, la pérdida de la biodiversidad, particularmente de la agrobiodiversidad debido a los cambios climáticos. Por ejemplo, a través de la ASA, nosotros estuvimos trabajando bastante en el tema de algunos casos de semillas y las consecuencias que tenían en estas el uso de los agrotóxicos, ¿no? Entonces es importante tener una acción de conservación de la diversidad biológica de esas semillas. Es importante tener este proceso de conservación y asociar la recuperación de la fertilidad de los suelos con la recuperación de los microclimas, de la biodiversidad. Nosotros percibimos que hay muchas especies que ya vienen siendo afectadas por los cambios de clima. Por ejemplo, aún dentro de su ecosistema natural, algunas especies vienen disminuyendo. Entonces se tiene que hacer un trabajo de colecta de datos para poder garantizar la conservación, ¿no? Porque se tiene que conocer precisamente la dinámica del ecosistema y la situación que viene ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, reconocer las especies que tienen más problemas, ¿no? Entonces venimos impulsando actividades de colecta de información, censo, ¿no? Inclusive sensibilización, trabajando también con algunas escuelas de agronomía, ¿no? Tratando de, por ejemplo, hablar sobre la importancia alimenticia, medicinal de estas especies. Entonces, la idea es colocar la importancia de la relación entre la producción de alimentos, sino también hablar de la valorización de esos formos de producción, ¿no? Y valorizar ahí, por ejemplo, todo el valor que tiene la biodiversidad para la sociedad, ¿no? Ese conocimiento, esa capacidad de conservar el medio ambiente que existe en las comunidades, esa capacidad de, por ejemplo, de hacer circuitos cortos de comercialización, la importancia que tiene en la reducción de la emisión de efectos de gases de efecto invernadero, ¿no? Y, por ejemplo, dentro del proyecto que yo trabajo, que es el Saberes del Semiárido, venimos trabajando, tratando de explicar la importancia de lo semiárido para la sociedad, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo con el impacto en el consumo de alimentos. El otro punto que quería abordar es la parte de las tecnologías sociales, porque estas tecnologías fortalecen a la producción de agricultura familiar, porque se adaptan mejor. Nosotros sabemos que esas comunidades sufren, pero se consiguen adaptar a esos cambios, ¿no? En la medida que exista un apoyo tecnológico social. Por ejemplo, nosotros trabajamos tecnología de captación de agua de lluvia, ¿no? Traemos, por ejemplo, programas de educación escolar, ¿no? Para crear conciencia ambiental, para escuelas rurales. Por ejemplo, intentamos hacer reservas subterráneas y otras que son tecnologías prácticas que son muy importantes para que la comunidad pueda enfrentar los efectos de la crisis climática. Quería destacar eso y muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo fraternal a CETRA, a ASA,
y la verdad que es un privilegio para la plataforma Semiárido ser socio estratégico de ASA por el enorme aporte que Brasil hace a todas las regiones semiáridas de América Latina, ¿sí? Así que muchas gracias por tu participación. Bueno, vamos a la tercera ponencia, que tiene como título Agroecología y Mujeres en el Corredor Seco Centroamericano, y le damos la bienvenida a Gloria Díaz de la Red de Mujeres del Trifinio, ¿sí? Denominada OSAGUA por Honduras, Salvador y Guatemala. Gloria Díaz es lideresa social indígena, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas, ubicada en el plan del Jocote departamental de Chiquimula, en Guatemala. Es también integrante del Consejo de Coordinación Trinacional de la Red de Mujeres del Trifinio. Su asociación se dedica al desarrollo de sistemas agroalimentarios en condiciones de aridez de los suelos, del territorio, y escasez de agua en condiciones climáticas adversas. Gloria, bienvenida, y tienes 7 minutos para tu presentación. Yo a los 5 minutos te aviso que te quedan los 2 restantes. Adelante. Gracias por el espacio. Buen día a todos y a todas, a todos los que están conectados. Para mí es un gusto, una satisfacción poder expresar las prácticas que hacemos acá en mi territorio, ¿verdad? Entonces, la verdad que nosotros, pues, a través del corredor seco, en el 2014, pues, ha prolongado mucho la sequía, ¿verdad? Entonces, la sequía, pues, nosotros vivimos en el territorio más difícil, que empezando por el agua, ¿verdad? De que allí, pues, cada 2 horas llenamos una vez al mes, y esa agua nos tiene que alcanzar para todo ese mes. Y luego, pues de allí nosotros comenzamos, ¿verdad?, a iniciar nuestras prácticas filtrando el agua de consumo, ¿verdad? Entonces, de allí nosotros comenzamos a hacer huertos, hortalizas, agroforestales, conservación de suelo, obsequias para los agroforestales, y bueno, un muro de contención que también recaudamos agua de lluvia. Hoy podemos decir que también tenemos lo que es la deshidratación de té de limón. Contamos con 8,000 plantas en un muro de contención de llantas. Gloria, ¿puedes acercarte un poquito más al micrófono? Se te escucha un poquito bajo, un poquito más, o habla un poquito más fuerte. Sí, ¿sí me escucha? A ver, ahí más cerca del micrófono, un poquito mejor. Gracias. Pues contando, ¿verdad?, las experiencias y prácticas que tenemos en el territorio, ¿verdad? Como mujeres, somos 180 mujeres, donde la región, ¿verdad?, nosotros estamos, donde hacemos estas prácticas libre, las comunidades del territorio. Nosotros también estamos dando seguimiento a los grupos de mujeres, donde nosotros hacemos ese intercambio de experiencia y para que ellas también vayan poniendo en práctica todas las necesidades que nosotros estamos viviendo, tanto en la tierra como el agua, que son dificultades más difíciles, ¿va? Porque en el 2014 fue cuando se prolongó más la sequía, ¿verdad? Entonces, nosotros como obligatoriamente decimos, ¿va? Nosotros no teníamos cómo comprar una verdura en las comunidades. Bajábamos hasta el centro, gastábamos hasta 40 quetzales, y de ahí pues decidimos nosotros mejor trabajarlo, y de las aguas grises que nosotros le decimos, de ahí comenzamos a hacer nuestros huertos. Hoy le vendemos a 7 escuelas, vendemos la agricultura familiar, tenemos ya 10 huertos comunitarios, tenemos un agroforestal, deshidratamos el té de limón, y hay un ingreso económico donde hoy podemos decir que podemos sostener a varias familias, ¿verdad? Y la otra, como en esto también, ¿verdad?, nos ha pasado difícil, ¿va? Porque donde compañeras han muerto hasta 3 en un mes, y ahorita hace 8 días acaba de fallecer un niño de desnutrición. ¿Por qué? Porque las demás comunidades no quieren hacer las prácticas que nosotros estamos haciendo sobre la resiliencia, porque la verdad que esto ayuda mucho a mantener, a generar ingresos a través de que estamos en la pandemia viviendo dificultades, y pues esto ayuda mucho y nos ha ayudado en el tema que estamos viviendo ahorita en el COVID. Y esto pues también a nosotros como mujeres en la región de la red, también estamos haciendo todos esos valores y practicando para que un día todas podamos decir que sí podemos sobrevivir en la sequía, porque aquí pues
en este año, haciendo una referencia, ¿verdad? Solamente en el invierno solo han llovido 3 lluvias y no hay cosecha nuevamente. Y de ahí comenzamos nosotros a perder lo económico, la alimentación, pero a través de eso han buscado esas estrategias para poder sobrevivir aquí en la región. Y esto es algo que nosotros hacemos, hemos implementado a través de las aguas lluviales. Hoy podemos contar con la venta de pescados también, y eso es algo que genera. Además, nosotros con las tierras también no tenemos tierra propia, sino que las mismas compañeras nos han brindado esa oportunidad de poder sembrar. Nos dicen, mire, aquí hay una manzana de terreno, puedan trabajar, porque nosotros no tenemos acceso a un crédito. ¿Por qué? Porque no tenemos una garantía como mujeres, pero nosotros buscamos la estrategia, cómo hacer para sobrevivir. Esta es una aprendizaje muy bonito que nosotros podemos decir que sí da un resultado, y que ahí a través del reciclaje nosotros hacemos las prácticas de mini riego artesanal, de las mismas botellas a los riegos, y esto por vapor de sol nosotros filtramos el agua, y esto nos hace nosotros tener, ¿verdad? Tener nuestros alimentos, ¿verdad? Entonces, esto es para nosotros dar a conocer, ¿verdad? Que las experiencias y los intercambios es lo más importante que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Para poder lograr y combatir la sequía. Esa es una... Gloria, 2 minutos. 2 minutos para el cierre. Hoy sí. 2 minutos te quedan, dale. Gracias. Y lamentable no pude hacer las ponencias porque se llevaba mucho tiempo por todas estas 21 emprendimientos que tenemos acá. Para nosotros es difícil hacer una ponencia a través de todos los conocimientos que hay, ¿verdad?, en el territorio, y que nosotros decimos como red de Osawa, como red de mujeres progresistas. Es una alianza que nosotros buscamos para el bien común y el desarrollo de las comunidades. Es una experiencia que nosotros podemos decir, va, de que hay mucho que hacer y seguir concientizando y haciendo estas prácticas aquí en el corredor seco de Centroamérica. Es algo que nosotros podemos decir como mujeres que han puesto la piedra adelante, porque tenemos nada más 7 hombres nada más que son esposos de las compañeras, y que ellos también han sido el pilar para nosotros también para poder salir adelante. Pero ahí nosotros podemos decir, va, que hoy también hay una juventud que también está practicando para el futuro adelante, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros también estamos haciendo en referencia a lo que es el tema de la sequía, ¿verdad? Porque nosotros hemos tenido esos desafíos grandes en perder a las familias, pero hoy podemos decir que ya podemos tener nuestros alimentos, y no como antes que morían a veces hasta 300 casos de desnutrición. Pero hoy a veces este mes me llenó de satisfacción porque solo había 9 casos donde no bajaba de 200 a 150 casos de desnutrición. Hoy no, hoy solo nos dijeron que había 9 y solo de bajo peso, y eso a nosotros nos da más satisfacción de seguir adelante y apoyando y defendiendo la tierra, defendiendo todo para poder lograr, ¿verdad? Y salir por todos los desafíos que han pasado. Eso es algo que a nosotros nos deja como experiencia, y hacer esas réplicas y haciendo ese emprendimiento. Eso es algo que nosotros también hoy ya decimos, podemos contar con los insumos de nuestra comunidad. Ya no es viajar a la ciudad. Hoy podemos vender. Tenemos para la cocina, tenemos para vender, y hasta podemos venderlas a las escuelas. Hoy tenemos 7 comunidades vendiendo, le vendemos a 3,000 niños de la hortaliza, porque tenemos 10 huertos comunitarios y 155 huertos familiares, donde nosotros decimos, bueno, vamos a vender hoy, todas llevan 2 o 3 de cada clase de sus verduras,
Y eso pues ayuda a generar, aunque sea 10 o 5 quetzales, pero es un ingreso que llega a los hogares. Y Gloria, eso, ¿sí? ¿puedes cerrar? Gracias. Bueno, no, gracias, Gloria, te daba para que hagas un último cierre. De todo modo, Gloria, es realmente siempre emocionante escucharte, ¿no? Toda la experiencia del corredor seco y de las mujeres del Trifinio. Y claramente la experiencia de ustedes da para un panel propio, ¿no? Lamentablemente tenemos poco tiempo. Ahí se puso en el chat el Facebook de Osagua para conocer toda la experiencia de ustedes. Y muchísimas gracias por estar aquí y participar, ser miembro de la plataforma Semiárida y participar de este evento. Y muchas felicitaciones a vos y a todas las mujeres que conforman el grupo de mujeres del Trifinio. Bueno, vamos a pasar a la última ponencia que tenemos, que está titulada Diálogo Político y Articulación Local, las experiencias de las mesas de agua del Chaco Trinacional. Y para esto hemos invitado al intendente de Teniente Irala Fernández de Paraguay, que se llama Cecilio López. Cecilio Ramón López, no, obviamente vive en el Chaco paraguayo. Anteriormente se desempeñó como concejal municipal del distrito y desde el 2015 asumió la primera magistratura del distrito de Irala Fernández. Es además docente universitario de la Universidad Nacional de Asunción y dentro de la Facultad de Ciencias Agrarias y especialista en agua y en respuestas a emergencias. Muchísimas gracias, Cecilio. Tienes 7 minutos para tu presentación. Yo a los 5 te aviso para ver si puedes concretar y cerrar la misma, ¿sí? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, agradecimiento por el espacio. Presentar lo que es la experiencia del Chaco sudamericano, esta experiencia de diálogo político y articulación local, pero sobre todo las experiencias de la mesa de agua dentro del Chaco trinacional, una herramienta muy importante que es la mesa del agua, presentar esta forma de trabajo como clave para el desarrollo regional, la integración del Chaco en torno a las estrategias comunes. En la región se han adoptado estrategias de conformación de la mesa de agua. Se cuenta con una mesa de agua madre que se originó en Salta, otra en Castella, Argentina, en articulación e incidencia de la plataforma Semiáridos de América Latina. En ese espíritu conformamos en Irala Fernández, en el distrito de Irala Fernández, Paraguay, la mesa de agua, que conforman diferentes organizaciones del ámbito civil, del ámbito del gobierno departamental y también de las organizaciones comunitarias. Queremos enfocarnos en una mirada regional, que las estrategias sean comunes en los países del Gran Chaco, que unifiquemos visiones en torno al acceso del agua y por sobre todo busquemos metas comunes de soluciones. Hemos, de ese sentido, desarrollado diferentes espacios de intercambio de experiencias de los diferentes países, de los diferentes actores, y llevado dentro del gobierno municipal como una estrategia, una gobernanza que desarrolle planes de acciones enfocadas a soluciones la crisis de acceso al agua. Valiosa realmente esta herramienta de participación y por sobre todo la incorporación de experiencias en otras regiones del Chaco. En Paraguay, en el marco de esta articulación regional, desde 2019, conjuntamente con Argentina, Bolivia y Paraguay, se estableció la mesa de agua. Esta opera en conjunto con alianzas del sector público, privado, para impulsar las acciones vinculadas al acceso del agua en las comunidades. Esta incorporación, no solamente del sector público, sino también la participación activa del sector privado a partir de las organizaciones y por sobre todo la participación directa de la comunidad, comunidades conformadas por campesinos, sector campesino, el sector indígena, que en nuestro caso en el Chaco paraguayo conforma el 70% de la población,
está conformado por diferentes pueblos que a su vez se estructuran en sus respectivas organizaciones comunitarias. Estas experiencias estratégicas de la Mesa de Agua se ha llevado dentro de un espacio de diálogo interinstitucional, organizaciones que nos permitirá seguir trabajando de forma eficiente y en forma participativa. Este logro se llegó mediante el acuerdo de cooperación firmada entre la Plataforma Semiáridos de América Latina y la Municipalidad de Teniente Primero Manuel Hidalgo Fernández. Acciones que se iniciaron a partir de esta cooperación, algunas acciones que podemos resaltar desde el gobierno municipal, acciones comunitarias como la incorporación de obras importantes dentro de la asociación para resolver el acceso del agua, construcciones de sistemas de agua de captación, sistema de agua reservorio, llamamos tajamares, las cisternas, y a partir también de ahí otro sistema de acueducto con sistemas automatizados, experiencias que hemos adquirido también a partir de otras regiones, la excavación de pozos someros. Esto también incorpora a diferentes estrategias, planes de adaptación a lo que es el cambio climático, y por sobre todo a nosotros que dentro del Chaco es el segundo año consecutivo que estamos en una situación de emergencia. Por sobre todo resaltar esta importante iniciativa para poder encontrar soluciones sostenibles, por sobre todo para los diferentes sectores dentro de nuestra región. Entender Cecilio, 2 minutos. de que el agua, entender de que las acciones del acceso del agua a partir de una gobernanza estratégica permite orientar soluciones a otros sectores, a otros factores que impliquen el bienestar de las familias, el acceso a la seguridad alimentaria, fundamental principalmente para los sectores más vulnerables, el acceso a la salud a través de la incorporación del vital líquido y por sobre todo seguro para las familias, y a esto agregar el factor social, educativo, por lo que implica últimamente el impacto de la pandemia y el acceso al agua fundamental para lo que es como método de seguridad. Bueno, entonces resumiendo todo lo que se viene haciendo y por sobre todo resaltar el desarrollo de este método, de ese sistema de trabajo, esta incorporación de las diferentes experiencias y por sobre todo una elaboración de un plan adaptada a las condiciones de cada país. Muchísimas gracias y un gusto haber compartido con todos ustedes. No, muchas gracias a ti, Cecilio. Siempre es fundamental, así como teníamos la voz de las organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, la voz del sector público, en este caso de Paraguay, pero muy articulado con otros gobiernos, ¿no?, de Argentina y de Bolivia, para pensar una estrategia común, ¿no?, de acceso al agua, en este caso, a través de las mesas de agua. Así que muchísimas gracias por tu participación y por tu apoyo, ¿no?, permanente en la región a las acciones que hemos emprendido con ustedes. Bueno, con esto hemos terminado las presentaciones. Ahora yo le voy a pasar la palabra a Daniela o a Eddie, ¿no?, a alguno de los dos, para que hagan alguna pregunta general, ¿no?, a los panelistas, para que va surgiendo de los comentarios, para dar una vuelta de 10-15 minutos más antes de pasar al bloque de síntesis que le hemos encargado muy cordialmente a Lautaro Vizcay de la REAS para el cierre de este evento. Así que Eddie y Dani, les dejo para la pregunta.
Bueno, muchísimas gracias. Quisiera señalar que hay una pregunta en el chat que está dirigida a la compañera Gloria Díaz. ¿Reciben algún tipo de ayuda de los estados? ¿Hay programas que incentiven o ayuden a sostener estas acciones? Y después, con Daniela, la pregunta general para los ponentes del día. ¿Puedo responder la pregunta? Sí, adelante, Gloria. Sí, por Gracias. favor. Bueno, nosotros, ¿verdad? Antes de iniciar la comunidad, ¿va? Nos capacitaron, ¿verdad? A través de la FAO, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos, nosotros arrancamos y ellos nos brindaron insumos, ¿verdad? Y de ahí, pues nosotros mismas nos capacitamos, hicimos la réplica, nos capacitamos 10 y luego, pues ahí ya nosotros hicimos las réplicas con las demás compañeras. Otras compañeras se iban a las comunidades a dar capacitaciones sobre los huertos, cómo hacer las obsequias, la conservación del suelo. O sea que ya nos capacitamos 5 y ahí haciendo la réplica. De esa manera ha aumentado todas las prácticas, ¿verdad? Entonces, sea que se necesita, ¿verdad? Voluntad, ¿va? Nosotros no lo hicimos a cambio de un técnico que nos capacitara, sino que solo nos capacitaron a 5 y las 5 nos hecho toda esa réplica. Hoy decimos que somos 1,700 mujeres las que ya estamos capacitadas para poder hacer nuestros huertos y clasificar la semilla también, porque nuestras semillas son orgánicas, porque es cero químico. Nosotros utilizamos todo el insumo que está en nuestra comunidad. Nosotros no utilizamos, nosotros hacemos nuestras insecticidas de los mismos materiales que tenemos en la comunidad. Nosotros no vamos a una veterinaria, sino que nosotros somos las ingenieras de hacer todos nuestros materiales. Y comenzamos de la concepción de la semilla, ¿verdad? Curándola con los mismos insumos de los mismos materiales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho haciendo esas réplicas en nuestras comunidades. Gracias, Gloria. ¿Seguimos, Eddie y Dani? Eddie. Sí, tenemos otra pregunta en el chat, creo que es una pregunta que estaría dirigida a la primera ponente, a la compañera Marta. Le dice, ¿cuál es el aporte al Producto Interno Bruto y al empleo de su respectivo país de la agricultura familiar campesina? Después hay otra pregunta de Liz Aya Ospina de Colombia. ¿Cuáles son los principales retos identificados en cada uno de sus territorios y cómo esperan asumirlos? Entonces le damos la palabra a Marta primeramente, tengo entendido, y después a los diferentes ponentes que quisieran responder. Sí, pues no tengo los datos concretos ahora mismo conmigo de cuál es el aporte de la agricultura campesina al PIB nacional, pero desde luego, y tampoco es porque en esa iniciativa en concreto que estaba discutiendo estamos trabajando en unas zonas muy concretas del corredor seco centroamericano, donde sí el aporte de la agricultura familiar a la economía de la región es altísima. La mayor parte de la población depende de esa agricultura familiar para sus ingresos. Pero si tenemos los datos por ahí, se los puedo pasar, si les interesan mucho los datos en cuanto al PIB nacional. Muchas gracias, Marta. Aprovechamos que tienes la palabra y podemos seguir con otra pregunta dirigida hacia ti. Por parte de Esther Martins, del proyecto DACI. Ella consulta cómo se construyen los planes de acción climática previstos y si esos planes involucran solamente a los gobiernos nacionales o también hay planes en dimensión a las comunidades. Gracias por la pregunta. No, de hecho, o sea, la primera fase ya se ha estado trabajando durante la formulación de la propuesta con comunidades específicas, como les mostraba en el mapa del corredor seco. Se ha hecho una selección consultada con gobiernos nacionales, gobiernos locales y con expertos también. Se ha hecho todo un análisis de vulnerabilidad al cambio climático para identificar los municipios más vulnerables dentro del corredor seco.
y se han estado haciendo consultas hasta ese nivel de comunidad para identificar pues, cuáles serían las acciones más interesantes de implementar en cuanto a soluciones basadas en la naturaleza, que ya se conocen, las que no se conocen pero podrían tener potencial en la región. Y la idea es, ahora que empieza la implementación del programa, todo el primer año se va a dedicar a hacer un trabajo muy detallado a nivel de comunidad para desarrollar esos planes de acción climática, basado en toda la evidencia que se ha hecho para las propuestas de este tipo a estos fondos. Hay que generar mucha evidencia científica con modelos de proyecciones climáticas, modelos hidrológicos, pero eso ahora lo que tenemos que hacer es traducirlo a la realidad de las personas y de las comunidades que viven en estas regiones y traducirlo en acciones concretas, en zonas concretas y por supuesto con la participación y diría que la dirección de las comunidades y de los actores locales en la implementación del programa. Muchas gracias, Marta. Seguimos con preguntas específicas y luego vamos a compartir las que son más generales para todos los panelistas. Específicamente para Cecilio, la pregunta es, ¿las mesas de agua han sido efectivas para lograr el apoyo financiero necesario para desarrollar acciones de suministro de agua para las familias? Por favor, Cecilio, si podrías tomar la palabra. Muy bien, respondiendo. La experiencia de lo que fue la mesa de agua, por sobre todo en Irala Fernández, desarrolló planes y por sobre todo dentro de esos planes la participación activa de los diferentes sectores y por sobre todo una responsabilidad compartida de instituciones que dentro del ámbito de responsabilidad y generó la articulación, esa integración dentro de los planes de los diferentes objetivos que componen esta mesa de agua. Desarrolló una optimización de los recursos y un aprovechamiento exponencial dentro de lo que es la articulación y por sobre todo la optimización de esos recursos y por sobre todo a esto agregamos lo que es también la participación del aporte financiero por parte del sector internacional que incorpora como un efecto catalizador dentro de lo que es las capacidades financieras, recursos de las instituciones del gobierno local y por sobre todo también incorporando a eso la capacidad comunitaria como parte de solución a esta situación. Muchas gracias, Cecilio. Volvemos a Marta unos segundos más para una pregunta concreta, que es por parte de Selmira Flores, ¿cómo define el proyecto Acciones Basadas en la Naturaleza? Una pregunta interesante. No sé. Qué bonita pregunta, mi favorita. Se trata justamente de buscar aquellas intervenciones que podemos hacer sobre el territorio para recuperar, como decía Gabriel, estos ecosistemas en realidad de semiáridos, pues tienen mucho valor y generan muchos servicios que pueden proteger o que pueden minimizar los impactos del cambio climático para la población de las zonas que viven en estas zonas, ¿no? Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza o la adaptación basada en ecosistemas se trata justamente de conservar o de recuperar cuando se han degradado estos servicios ecosistémicos, reforzar la salud de los ecosistemas para que puedan recuperar esos servicios ecosistémicos de provisión de agua, de retención de suelo, de retención de erosión, de controlar el flujo de agua, incluso el control de la temperatura, ¿no? Se trata de tratar de hacer intervenciones que pueden ser a veces blandas, digamos, no implicar infraestructura, pero pueden llegar incluso a implicar un cierto nivel de infraestructura verde para recuperar y restaurar esos servicios ecosistémicos para proteger y minimizar los impactos del cambio climático. Muchas gracias, Marta. Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta que va a todos los panelistas y tenemos 5 minutitos para hacer un intercambio. Si quieren, se las comento y vamos en orden de que hablaron al principio. La pregunta es de Liz.
y pregunta, ¿cuáles son los principales retos identificados en cada uno de sus territorios y cómo esperan asumirlos? También otra interesante pregunta para cerrar un poco el panel. No sé si alguien quiere tomar la palabra, si no, empezamos de nuevo por Marta y seguimos el orden por el que hablaron. Y ya serían las últimas palabras para ir concluyendo también, por si quieren agregar algún otro mensaje. Damos la palabra Hola. entonces a los panelistas para responder esta pregunta. Quedan no más de 5 minutos, ¿no? Por ahí a lo mejor algún panelista que quiera tomarla y la respondemos. Y después vamos a dar lectura a todos los comentarios y preguntas también que van a quedar en el tintero que podamos recoger para volver a remitirlas. ¿Querés repetir la pregunta, Daniela? Repetí la pregunta. Y la coloqué ahora en el chat, es ¿cuáles son los principales retos identificados en cada uno de sus territorios y cómo esperan asumirlos? ¿Alguien que quiera? ¿No quiere nadie? No sé, Cecilio, Marta. Sí, bueno, por mencionar algunos, porque los retos son muchísimos, empezando por los retos más básicos de cuando estamos trabajando en estas iniciativas a nivel tan localizado y en territorios que están tan desfavorecidos y tan desatendidos, ¿no? Uno de los retos que nos hemos encontrado, por ejemplo, lo ha mencionado Cecilia antes, pues es el acceso al financiamiento por parte de la población local. Cómo es de complicado acceder a financiamiento para hacer las mínimas inversiones en mejoras de las técnicas de cultivo o de manejo del suelo. Entonces, trabajar con las entidades financieras en la región pues también se vuelve un tema importante, ¿no? Estamos hablando de adaptación al cambio climático y tradicionalmente nos enfocamos en las técnicas de manejo del suelo, de manejo de los recursos naturales, pero tenemos que pensar en cuáles son realmente los mecanismos de implementación que aseguran que eso va a tener sostenibilidad en el futuro. Entonces, ¿cómo influimos, que también es otro de los retos, los mecanismos de planificación territorial que existen? Son muchas veces muy débiles, ¿no? Integran muy poco estos temas de riesgo climático, los mecanismos financieros, incluso la capacidad técnica que existe a nivel de las comunidades. Entonces creo que algunos de esos podrían ser los retos que se presentan y que por lo menos desde esta iniciativa estamos tratando de tratar en conjunto, no solo enfocarnos en técnicas, sino ver también esas otras condiciones que son necesarias para que eso sea sostenible en el tiempo. Gracias, Marta. Daniela y Eddie, les propongo lo siguiente, porque todavía nos falta, ¿no? la partecita de cierre de Lautaro. Hay un montón de preguntas que podemos tomar y mandárselas a los participantes y responderlas, ¿no? Por afuera del panel, por una cuestión de tiempo. Yo no sé si alguien más quiere, algún panelista más, tendríamos lugar para 1 o 2 minutos, algún panelista más que quiera comentar sobre la pregunta que acaban de responder, y si no, y después pasaríamos a Lautaro para que él haga la síntesis final. No sé si algún panelista... Yo sí quisiera, ¿verdad? Sobre los retos, ¿verdad? Que nosotros tenemos, ¿verdad? También es difícil, ¿verdad? A veces por no estar bien organizado, ¿verdad? También hay desafíos, ¿va? Porque si yo no estoy bien coordinada, tampoco puedo lograr una meta que uno se proponga en la comunidad. Y lo otro es también, ¿va? De que a veces nosotros tuvimos un desafío, una experiencia muy grande, ¿va? Cuando nuestras compañeras murieron en un solo mes y todas las compañeras dijeron, bueno, ya no seguimos porque se están muriendo nuestras compañeras. Bueno, entonces comenzamos nosotros a poder decir, va, nuevamente, compañeras, sigamos. Y cuando nosotros nos caímos y nos levantamos, fue más fuerte y hoy es cuando más tenemos más grupos organizados. Y la experiencia que nosotros hemos hecho y también hacer ese intercambio de experiencia que nos ha ayudado mucho porque experiencias que hemos aprendido de otras compañeras y compañeros. Para hacer esas réplicas en nuestras comunidades, ¿va? Es algo muy importante y eso también ayuda a fortalecer a las comunidades, aprendiendo y haciendo, porque un líder en la comunidad es, como decimos en nuestro país,
es como un albañil, cada día aprende cosas nuevas y eso hace, ¿verdad?, crecer más, ¿verdad? Entonces, esos también y esos retos, porque nosotros tuvimos un reto muy grande cuando les decían que nosotros las mujeres no teníamos que hacer, que andábamos en la calle y todo eso, pero cuando ya nosotros vieron los resultados, que nosotros vendíamos tomates por caja, chile, bueno, después decían, bueno, yo quiero entrar al grupo, yo quiero hacer esto, pero sí hay desafíos muy grandes, pero nosotros no le hacíamos caso a estas personas. Yo como digo, ¿verdad? Hoy soy como una piedra, como un cemento, aunque digan lo que digan, a mí no me caen tan fácil. Y si me levanto en un segundo, me levanto, ¿verdad? Porque por la experiencia, ¿verdad? Por los retos que uno ha tenido, esos desafíos, ¿va? Entonces, eso también uno lo logra, ¿verdad? Haciendo toda esa participación. Bueno, muchas gracias, Gloria, siempre por tu testimonio. Gracias, Daniela y Eddie, por conducir esta parte del programa. Vamos a tomar todas las preguntas que son súper interesantes, ¿no? Y que no tenemos tiempo de explayarnos, pero las vamos a tomar para ver cómo se contestan y cómo continuamos con la discusión. Bueno, vamos un poco a la fase final ya, ¿sí? De este webinar. Quiero presentar a Lautaro Vizcay, que Lautaro es un amigo y un aliado, ¿no?, de la plataforma Semiarios y también de la ILC, de la Coalición por la Tierra, ya desde hace años. Él es ingeniero agrónomo. Él se presenta como argentina, brasilero y uruguayo. Lo presento así, de los tres países, porque vivió en los tres países y se siente parte de los tres. Es un enorme conocedor de las dinámicas políticas y organizativas de América Latina y generador de alianzas territoriales, ¿no?, y políticas a favor de las organizaciones de la región. Lautaro, además, fue durante mucho tiempo y es secretario técnico de la REAF Mercosur, y es un placer que él nos haga un poco la síntesis. Lautaro, 5 minutos, ¿sí? Apelo a tu síntesis para después pasar a la demostración gráfica del taller y el cierre final. Gracias, Lautaro. Gracias, Gabriel. Qué tarea en 5 minutos. Creo que la síntesis realmente la lograron los panelistas, fueron transmitiendo las experiencias y dejando muchas cosas. Anoté muchísimas cosas, pero y posiblemente el mensaje de síntesis sea inacabado. Esto es una tarea en co-construcción permanente, ¿no?, como ha quedado, y de innovación permanente. Entonces, lo único que voy a hacer, y con mucha humildad, respeto, es tratar de señalizar lo que más me pareció innovador en los comentarios y los mensajes. Gracias, Gloria, gracias, Cecilia, Marta y Moneo y Luis. Además, felicitarlos porque es claro el diálogo político multiactores que posibilita la plataforma, y ese ha sido uno de los secretos de trabajo realmente de la REAF Mercosur y tantas otras plataformas. Yo me voy a parar un poquito en lo último de Gloria. Nadie puede quedar para atrás, ¿no? Es muy difícil remontar una síntesis cuando Gloria menciona hemos perdido compañeras, ¿no? Aparece el derecho humano a la vida, el derecho humano a desarrollarse plenamente, y creo que ese es un punto tal vez el más álgido de todas nuestras conversaciones y lo que hemos tenido y vamos a tener por delante. Entonces me paro desde ahí con mucha solidaridad a lo de Gloria y de todas las compañeras, y desde la perspectiva de género, para poder tratar de hacer una conexión, un link a los demás desarrollos que son tan importantes. Lo de Gloria es claro en este sentido, y creo que es un mensaje a toda la comunidad internacional, Gabriel, Zulema, a toda la comunidad internacional, en el sentido de que tenemos que acelerar. La única manera de acortar esas asimetrías persistentes, resistentes, poco inclusivas, es acelerar los procesos, y eso estuvo en las palabras de todos nuestros panelistas, desde Cecilio, desde el lugar que le toca, diciendo hay que avanzar con mesas de diálogo, y eso es eficacia en la inversión pública, la integración, las alianzas para lograr soluciones, como decía Marta, es realmente la enorme percepción que en la pospandemia este tipo de plataformas, y como decía Gloria, lo que hacen es acelerar para que nadie quede atrás, acelerar y poner a disposición recursos públicos y privados, y acelerar las buenas prácticas. Fíjense que gran parte
de las preguntas o gran parte de los retos está en que la plataforma siga creciendo. Cuanto más información, cuanto más capacidad de trasladar y de compartir conocimientos y prácticas, más rápido vamos a tener acciones precautorias frente a este nuevo régimen climático que nos azota en todo el planeta. Indudablemente, uno de los a donde hay que echar luz es en ese capítulo. Más integración, más prácticas, más velocidad en que pueda el conocimiento que co-construimos, tanto cuando habla Marta de las evidencias como de las prácticas comunitarias, no tenemos tiempo y eso hay que acelerarlo. Para que eso ocurra, creo que lo mencionaron también, indudablemente tenemos que comprender que el ciclo de política pública debe reformularse, debe repensarse en este contexto, ¿no? Ese ciclo de políticas que nace con un conflicto, con una catástrofe, con alguna situación que realmente imprime más violencia, y principalmente en los más pobres, que son nuestros agricultores familiares campesinos, que aún en la condición de pobreza son quienes aportan el mayor empleo en toda la región de América Latina y Caribe, ¿no? El empleo rural, que aportan la producción de alimentos más significativa de todos los platos que comemos en la mesa todos los días. Indudablemente tenemos que prestar atención en cómo acelerar estos procesos de la política pública, del diseño y participación de las políticas públicas. Me llamó la atención, obviamente, como dice muy claramente Marta, habló mucho del financiamiento. Sí, tenemos que movilizar los recursos económicos para que lleguen al territorio a condición de la implementación práctica y co-construcción de soluciones con las comunidades. Es allí donde vamos a poder mostrar a la sociedad que en verdad invertir en estas cuestiones no es invertir en vano, que invertir en la agricultura familiar campesina y la adaptación basada en ecosistemas soluciona cuestiones alimentarias, de pobreza y de renta para nuestras comunidades, y esto impacta en la autonomía económica de las mujeres rurales, indígenas, campesinas de la región, y es un círculo virtuoso en el cual tenemos que prestarle atención y echar luz en que ese buroducto o la burocracia, de la buena burocracia, porque también está la buena burocracia como está la mala burocracia, tenemos que mejorarla. Tenemos que mejorarla, y el diálogo sobre políticas públicas nos interpela a toda la comunidad, a toda la sociedad, Estado, privados, organizaciones, en su conjunto. No hay soluciones únicas y lo hemos visto a partir de la pandemia, que realmente nos invita a pensar una nueva manera de accionar y actuar. Algunas últimas cosas y me voy a despedir de ustedes. Obviamente, el relatorio del IPCC, claro que sí, allí está, realmente hay evidencias, ¿no? Para por qué tenemos que cambiar nuestra solucionática a problemas complejos como el cambio climático y los fenómenos de cambio climático que impactan en nuestros territorios. Como decía el compañero Luis, indudablemente las semillas criollas y nativas y la capacidad de organización local, y que no alcanza con ser mejores productores, productoras de alimentos saludables, tenemos que dialogar con las comunidades urbanas, con las ciudades intermedias, los centros y los mercados, para poder contar y compartir y co-construir una nueva agenda que tiene que ver con cómo producimos, nos alimentamos, distribuimos y cuidamos el ambiente en ese sentido. Creo que hay una necesidad de poner luz nuevamente en los temas de comunicación. ¿Qué comunicamos? ¿Cómo comunicamos? ¿A quién comunicamos? Y cómo los involucramos en ese sentir de que estoy incluido en esa comunicación, ¿no? Que no es un acto de presentación de la agricultura familiar como la gran solución al planeta, sino al contrario, sos parte de esta co-construcción de mantener los territorios. Lo último, Gloria habló de la juventud y se refirió ella a la juventud, ¿no? El tema intergeneracional. Hoy hay mucho miedo, hoy hay mucha falta de expectativas, hay temor en los jóvenes. No digo en todos, ¿no? Pero generalmente está esa incapacidad de mirar el futuro. Nosotros podemos predecir cambios climáticos a 100 años, perfecto, pero la juventud rural, la juventud agraria, la juventud camponesa no puede mirar el escenario a 100 años. Necesita respuestas de renta y realización humana inmediata. Y creo que estas prácticas deben ser nuevas oportunidades para que los jóvenes se permitan una nueva construcción de vida, del hacer, de recreación, de estudio, de salud en sus lugares,
o donde opten, pero sabiendo que son parte. Tenemos que incluirlos en esto, como decía Gloria, y ni que hablar de las mujeres jóvenes del medio rural. Bueno, me quedo acá. Integrar y unificar, fundamental. Prácticas, generación de renta, no ver a los campesinos como los minusválidos en este proceso, muy por el contrario, son actores centrales para transformar e invertir esta pirámide y transformar las cuestiones. Así que muchas gracias y disculpen si es una síntesis incompleta, pero bueno, quería compartir esto. No, muchísimas gracias, Lautaro, y también disculpa por el tiempo. Gracias por todo el apoyo y el trabajo conjunto de todos estos años también en apoyo a la plataforma y en cómo interactuar con gobiernos regionales. Nos corre el tiempo, pero para terminar quería contarles que durante el evento se ha ido elaborando una memoria gráfica. Yo le voy a pedir a Luis, quizás en un minuto, nos queda 1 minuto 30, nos pueda presentar la memoria gráfica y con eso cerramos el panel final, sin antes decirles que a continuación hay una nueva sesión que se denomina Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas en los procesos constituyentes de América Latina. Por lo tanto, si quieren ser parte, termina este panel y arranca el otro. Así que le pido a Luis la presentación de la gráfica y con eso terminamos y les agradecemos mucho su participación. Ok, permítanme un momento, voy a compartir mi imagen. La narrativa comienza, claro, hablando del corredor seco, ¿no? Sobre todo los impactos que están generándose en la región, ¿no? Y la necesidad de intervención en el ecosistema, ¿no? Y la recuperación que debe ser dada, ¿no? Y considerar también que estas recuperaciones también deben ser apoyadas por las grandes organizaciones internacionales con apoyos, ¿no? Que hacen un cambio relevante no solo en la región, sino en el mundo completo. En Brasil, pues bueno, los daños ya se están viendo, ¿no? La sequía es larga, la pérdida de las especies, el daño de los agrotóxicos, pero hay una realidad, ¿no? Hay una necesidad de rescatar todas estas prácticas, culturas de los pueblos, la organización comunitaria, lo regional, ¿no? Y el trabajo de las mujeres en el campo, ¿no? Que son ellas las que producen el alimento sano para sus hijos, ¿no? Que es lo accesible, es lo que tienen a la mano. El gran esfuerzo de las mujeres de Trifinio para darle un vuelco a la situación de muy poca agua y desnutrición, donde tomaron las riendas de su destino, ¿no? Generando huertos caseros, reciclando el agua, utilizando el agua gris, reciclando materiales para el riego y así producir alimentos para venta y mantenerse luchando constantemente, ¿no? Y combatir, pues, al mismo paso la desnutrición y lograr un desarrollo, ¿no? Y en las acciones comunitarias de las mesas de agua, que son obras públicas, con un desarrollo local y un acceso, ¿no? Y lograr acceso. Y, pues, bueno, del resumen al final, pues, bueno, los 3 puntos que tomé, hay un par más que debería de incluir. Acelerar el proceso que se tiene o que se está trabajando en todos los aspectos, integrar todas las soluciones, incluir a los jóvenes, ¿no? Y empujar o buscar la voluntad política, pero que haya captado las cosas lo mejor posible. Gracias Luis Alberto. Bueno, con esto damos por finalizado. Muchísimas gracias y ha sido un placer estar con todos ustedes en esta hora y 15 que hemos compartido. Así que siempre juntos y pensemos un poco cómo seguimos trabajando hacia adelante. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Gracias, igualmente. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias.